Bienvenido, Roger, a Contigo Noticias. Muy buenos días, un placer estar acá en Contigo Noticias con Rommel y Camilo. Pues hay cosas positivas y negativas en la Asamblea Nacional. Yo diría que actualmente hay más cosas positivas si comparamos con el periodo legislativo como inició. Con Guadalupe Llori, recordemos que difícilmente se aprobaban las leyes, difícilmente se calificaban los proyectos de ley del presidente, y eso ha cambiado, es una realidad. Ahora hay mayor, digamos, estrategia política y jurídica para lograr pasar temas complejos. Y relación de la Asamblea también con el gobierno, porque hay operadores políticos que están pendientes ahí al interior de la Asamblea para informar, para dar a conocer las propuestas, sobre todo económicas. Efectivamente existen operadores políticos, pero yo quisiera también señalar que el presidente de la Asamblea, según la ley, tiene la responsabilidad de articularse con el Ejecutivo. Claro. Y esa responsabilidad muy pocos presidentes de la legislatura la han cumplido. De hecho, hemos visto que en los últimos periodos los presidentes de la legislatura se pelean con el Ejecutivo cuando debería ser al contrario. Más allá de las diferencias ideológicas, hay una responsabilidad legal del primer personero de la legislatura de articularse. Y luego pues viene toda la operación política, los grupos de presión y demás. Pero en síntesis, el dato muestra un cambio bastante radical al respecto de esta articulación ejecutivo-legislativo. 10 leyes aprobadas, más de 100 votos. Mejor aceptación de la Asamblea ante la gente. Ahí yo tendría un poco de cautela para hablar del tema de percepción ciudadana. Es muy corto tiempo. Yo me atrevería a decir, y es mi hipótesis personal, que la Asamblea Nacional ha tenido suerte porque no le ha explotado ningún escándalo. Recordemos que anteriores periodos legislativos, diezmos, escándalos de corrupción al interno de la Asamblea, el tema de un posible caso de violación que está sentenciado incluso ahora, obviamente explotaron en la Asamblea Nacional. Ahora ya comienzan a aparecer estos casos en donde un legislador podría ocasionar una debilidad a la imagen institucional. Me refiero al caso de Mónica Palacios, por ejemplo, que si es que no es depurada su actitud, su conducta, que obviamente está enmarcada en una de las faltas éticas que tiene. Están llevando a la comisión de ética, ¿no? No va a ir a la comisión, al comité de ética porque no incurre en una prohibición, pero sí va a ir al CAL. Y el CAL puede suspenderla de 30 días, por ejemplo, sin salario. Eso sería un mensaje positivo para el país al respecto de, ok, estamos con una imagen positiva, alguien se nos está desviando del camino y depuramos. Si eso no ocurre, la Asamblea Nacional podría verse contaminada y los casos podrían volverse a repetir y con ello caería la confianza. Roger, revisando el informe, los asambleístas en el anterior periodo, quienes más faltaban era Guadalupe Llori, Bruno Segovia, César Ron, Esteban Torres y Bella Jiménez. Ahora es Carlos Aulia, no lo he escuchado asambleísta, Henry Kronfle, Sofía Espín, Jorge Guevara y Ana Galarza. El comparativo del anterior periodo con el actual. ¿A qué se debe justamente estas faltas y los que tema también de juicios políticos? 4 en el anterior y ahora en tanto corto tiempo también se han dado 4 juicios políticos. Nosotros estamos sorprendidos del nivel de ausentismo en votaciones en este corto periodo legislativo. El asambleísta Carlos Aulia, que antes de la deconstruye, tiene más del 50% de inasistencia a votaciones. Ni siquiera ha enviado al suplente, es decir, su curul. Ya, pero Roger, hay 2 cosas nada más, hago un paréntesis. Sí. Es la una asistencia y la otra es la votación, porque puede estar asistente pero no votar. Exactamente. O algunos hemos visto y así 2 testigos que les llaman, dice, ya va a ser la votación, vente rápido. O sea, no, ya va a ser la votación, desalojen. También legislativas, lamentables. También, claro, pero son casos específicos que nos llaman la atención y ahí muchas gracias por hacer esta distinción. Una cosa, y pongamos el ejemplo de cuando uno va a la universidad, puede ir y decir presente y luego todo el día de la clase desaparecer, y con eso no hay falta. Ocurre lo mismo en el pleno de la Asamblea Nacional. Si uno dice presente ya no le descuentan del salario, porque si no asiste sí le descuentan. Entonces aquí sí le descuentan. ¿Y eso pasa? Eso ocurre. Por Dios, o sea, mira, yo soy asambleísta hoy, presente, vámonos, ya puse asistencia, ¿no? Exacto, y ya no te des cuenta. Entonces, nosotros no evaluamos eso porque es bastante subjetivo y además que esos datos no son públicos. Claro, porque eso también, ¿qué técnica, cómo se hace esta muestra de Carlos Aulia, de todos los asambleístas? Inclusive coincide que la anterior presidenta, Guadalupe Llori, tenía el 72.9% de ausencia y ahora Henry Kronfle el 60.7%. ¿Por qué? Las cabezas son las que más están ausentes. Nosotros calculamos con base en las actas de votaciones. Cada vez que vota la Asamblea Nacional, nosotros vemos quién está presente o quién está ausente, quién votó. Porque efectivamente el ciudadano se ve representado a la hora de tomar una decisión
sea, es el hecho más concreto de representación en el Parlamento. Ahora, el caso específico de los presidentes de la legislatura, entendemos nosotros que tienen actividades más allá digamos, de gestión administrativa, ejecutiva y demás dentro del propio Parlamento, pero para eso también podrían principalizar a su suplente para que vote en ciertas ocasiones, para que el índice de ausencia en votaciones no sea tan alto. ¿Y qué pasa? Porque algunos vienen de provincias, no está su alterno para que después pueda votar. El caso de Carlos Aulia, que no ni siquiera está el alterno y el suplente para que pueda ejercer su derecho al voto. La Asamblea Nacional entrega o tiene el deber de entregar todos los recursos y facilidades para que estén presentes siempre los legisladores. Existen boletos de avión gratuitos, existen viáticos, es decir, no hay gratuitos, eso asume la Asamblea. Gratuitos para ellos, ¿no? Pero para los ecuatorianos no. ¿Cuántos invierte en pasajes? Porque es alto también el gasto, ¿no? Igual en residencia. El gasto público de la Asamblea Nacional, recordemos que es menos del 1% del presupuesto general del Estado, así que no nos asustemos mucho, que no es gran recurso, digamos, al respecto de otras instituciones, pero sí, por ejemplo, la Asamblea Nacional gasta más del 90% de sus recursos, que son alrededor de 50 millones anuales, en sueldos y salarios. Y el otro 5 o 6% se va en temas de gastos de viajes y viáticos, y el gasto de residencia que usted pregunta es de más o menos $1,200 para arrendar aquí un departamento. Digamos. Excelente, la ubicación y todo lo más. $1,200, decente. Por supuesto, bastante claro. Bueno. Y a veces comparten con los mismos asesores. Yo soy testigo de algunos asambleístas que viven y que vienen de provincias. Y los asesores tienen derecho también, los uno, a acceder a una vivienda. Ah, bueno, eso es interesante saber. Ahora, hablando acerca de los proyectos de ley, 33 proyectos en el periodo anterior, ahora 51. Pedidos de información 448, en el anterior 1,221 en el actual. Proyectos de ley más quienes presentaron. En el anterior periodo, Luis Almeida presentó 3 proyectos de ley y ahora Camilo Salinas de Construye ha presentado 3 proyectos de ley. Vemos que ha sido más productivo en tan corto tiempo el actual periodo que el anterior. Ahí están las diferencias también. Cuantitativamente sí vemos que es un periodo que tiene más pedidos de información, lo que podría trasladarse o representarse a más fiscalización. Cuantitativamente, igual el número de proyectos de ley presentados. Pero nosotros también tenemos un indicador de efectividad y eficiencia. Eso es importante. Y ahí vemos que lo cuantitativo no necesariamente significa calidad. Y vemos, por ejemplo, que los proyectos de ley que van presentando los legisladores de este periodo difícilmente van a ser aprobados en este año y medio. Porque la Asamblea Nacional siempre tiene trabajo pendiente. Y lo que hacen todos los periodos legislativos es tratar de despachar lo anterior. Existen proyectos de ley que están más de 10 años estancados. Hay incluso un proyecto de ley del expresidente de la República, Rafael Correa, de fijación de límites territoriales del país. Algo básico, nada ideológico, simplemente es fijar los límites. Claro. Y es un proyecto de ley que está ahí estancado. ¿Quién lo presentó ese proyecto? Rafael Correa. Entonces, es difícil hablar de eficiencia, efectividad de lo que se presenta actualmente, porque eso tal vez en un par de años se tramite, pero no ahora. Bueno, es un periodo de transición, hay que ponerlo de esa manera, Roger. También, pero los periodos pasados tampoco lo hacen, tampoco logran despachar lo que se presenta, lo coyuntural, lo actual, lo innovador, por poner un término, sino que hay que tratar de despachar. Y ahí hay críticas que se hacen desde la técnica legislativa, desde la academia incluso, que los legisladores traten de hacer proyectos por bancadas. Es decir, si vamos a tratar reformas al COIP, nos reunimos como bancada, presentamos una propuesta, la bancada 2 presenta otra propuesta y ahí hay 2 proyectos de ley, pero pasa lo contrario. Cada legislador presenta uno, lo cual se traduce en 40, 50, 100, 200. Entonces, las unidades de la Asamblea, como la unidad de técnica legislativa, reciben un sinnúmero de proyectos de ley, se multiplican exponencialmente los trámites y se vuelve un tema burocrático que no permite calidad, sino cantidad. Roger, vamos a una pequeña pausa. Vamos a la pausa, son pero las ya 7 tengo una minutos. pregunta sobre el COI. 7 con 1 minuto, estamos en Contigo Noticias, la pausa y volvemos con nuestro invitado. Vamos a una pausa en Contigo Noticias. Inicio de espacio publicitario.
Enamórate del carnaval de los descuentos en Supermercados Santa María. Obtén hasta un 80% de descuento en el segundo artículo en productos seleccionados. Aprovecha nuestras ofertas 2x1, 3x2 y promociones exclusivas. Pero eso no es todo. Por compras superiores a $25, participa por uno de los 10 increíbles viajes a Cartagena, todo incluido para 2 personas. Promoción válida del 7 de febrero al 3 de marzo del 2024. Compra en línea en supermercadosantamaria.com. Disfruta una experiencia inolvidable haciendo paseos a caballo y cabalgatas en Club Ecuestre San Patricio. A solo 30 minutos de la ciudad. Haz tus reservaciones al 099-627685 y encuéntranos en las redes sociales como @Club Ecuestre San Patricio. Contamos además con hospedaje, equino y potreraje. Club Ecuestre San Patricio, la pasión por los caballos. Fin de espacio publicitario. Versionando Contigo. Contigo FM 104.9 te invita a Versionando Contigo para escuchar Melodías de la Realidad. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos vivía Nicolai, un piloto apasionado por el cielo y las ilusiones de la vida. Un día, mientras exploraba una librería antigua, descubrió un libro titulado Ilusiones de Richard Bach. A medida que se sumergía en sus páginas, una nueva melodía comenzó a componerse en su mente, entrelazando las enseñanzas del libro con las canciones que resonaban en su corazón. Capítulo de una verdad con la que te hacemos partícipe del programa Melodías de la Realidad y su relación con el mundo del arte musical. Un espacio donde las ilusiones se entienden a través de la música. Soy Vladimir Berborich y el domingo versionaremos contigo. Versionando Contigo, todos los domingos a las 18 horas. ¿Sabes por qué es importante despertar con la radio? On your favorite station. Porque cada mañana la radio te da un regalo. El poder comenzar tu día con música, noticias frescas y una compañía que te motiva. La radio te conecta con el mundo mientras disfrutas de tu café, te informa y te pone de buen humor para enfrentar cualquier desafío. Así que no dejes que el silencio gobierne tus mañanas. Se despierta con la radio y experimenta la magia de un comienzo positivo cada día. Todas las mañanas despertamos contigo. Contigo FM 104.9. Las 7 de la mañana, 5 minutos, seguimos conversando en la entrevista con Roger Celi del Observatorio Legislativo. Roger, y va la pregunta en el procedimiento parlamentario de las comisiones sobre lo del COIP. Algunos dicen, nos quisieron meter cosas que no hablamos, pero después de tantos años, después de tanta experiencia legislativa, ¿cómo evitar este tipo de cosas? No, porque puede haber solo una persona y diga, a mí me parece que tengo que aumentar esto y esto. Punto. ¿Cómo evitar eso? Para que nadie diga, sorpresa, llegó y nos quisieron meter un gol, ¿no? Eso, bueno, de nuevo, parte de la transparencia y la participación ciudadana que hay en las comisiones. Si nosotros hoy en día queremos saber cuánto hacen las comisiones, no sabemos. Las comisiones son uno de los órganos más opacos de la legislatura. Los informes que presentan las comisiones tienen también la obligación legal de ser proyectados en su formato borrador a la ciudadanía. Es decir, usted, Rommel, si usted quiere observar cómo se va trabajando y modificando el informe, podría acceder a una plataforma que se llama Participa 2.0 e ir leyendo. Y los legisladores también. ¿En tiempo real? En tiempo real. Okay. Puede hacer comentarios desde cualquier parte del país, pero eso no se está usando. Entonces, eso es parte del Parlamento. Del Parlamento. Y nadie lo utiliza. Y la Comisión de la Niñez nada más lo está utilizando. Debería ser obligatorio hacerlo, ¿no? El COIP debía estar abierto para que usted y yo sepamos, pongámosle un nombre, alerta legislativa, sepamos que están incluyendo algo un poco extraño y podamos comentar y sea público. Ese es el principio. ¿Cómo se llama esta página? Participa 2.0. Está dentro de la propia página web de la Asamblea Nacional. Okay. Pero ¿qué pasa? Existe opacidad y nosotros recién, por gracia de algún comedido que publicó eso, nos enteramos que ya para votar
todo lo que está colocado en el informe. Recién. Obviamente los asesores tienen acceso a esos informes, los señores legisladores de la comisión, pero la ciudadanía no conoce. Entonces, ¿quiénes son los encargados constitucionalmente del control social? Somos todos nosotros, de revisar. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, la participación ciudadana. En unas reformas tan importantes como el Código Orgánico Integral Penal, se debió recibir un sinnúmero de académicos, de personas expertas en la materia, en derechos humanos, en temas de organismos internacionales, para que puedan dar su perspectiva al respecto de lo que se está colocando. Pero eso tampoco es transparente. No sabemos cuántos han participado en Comisión General, por ejemplo, ahí. Y finalmente, desafortunadamente, existe por parte de los legisladores también esta suerte de estrategia política de manejar todo con cierta reserva para que los votos no se caigan, digamos. Pero siempre esto va a hacerse público en algún momento y genera este tipo de resistencias y desconfianza de la ciudadanía al respecto de los procedimientos que están haciendo. Solo un pequeño paréntesis, estamos nosotros ubicados al Parque La Carolina, en la avenida de los Chiris. Está una neblina muy fuerte y pesada, Camilo, estaba despejándose, ahorita sí ya parece, no voy a decir el Congreso Nacional, por falta de transparencia, pero sí, maneje con cuidado, tenga las previsiones del caso, que hay una neblina muy pesada, especialmente en el norte de Quito. Bueno, estos procedimientos que mencionamos, Roger, se pueden mejorar, se puede avanzar, pero sin duda, estar al frente Henry Kronfle, no por hacer propaganda ni nada, pero sí parece que se ha viabilizado ese trabajo, esa coordinación con el Ejecutivo. Sí, comentábamos eso. Legalmente, el presidente de la legislatura tiene la responsabilidad de articularse con el Ejecutivo para lograr gobernabilidad. Es su función básica. Yo digo, no le vamos a felicitar por eso, porque es su trabajo. Pero sí se puede destacar que hay una clara diferencia entre su presidencia y otras presidencias de la legislatura ecuatoriana. Ahora bien, pues, volviendo un poco al tema del procedimiento parlamentario, desafortunadamente, y comentábamos hace un momento, los funcionarios de la legislatura pueden conocer todo el procedimiento de manera adecuada, porque más del 80%, 90% de los funcionarios no son de carrera, son cuota política, y muchos realmente nuevos. Nosotros decíamos que recién hicimos una capacitación y hicimos una pregunta sobre el conocimiento que tenían sobre los reglamentos de la Asamblea Nacional y muy pocos levantaron la mano. Entonces, no esperemos procedimientos parlamentarios bastante innovadores, por poner un término, como por ejemplo el procedimiento que se hizo con la ley urgente del IVA, en donde la Asamblea Nacional se tomó la atribución presidencial de gravar impuestos a ciertos sectores y luego pues se incluyó otra materia del IVA para la construcción, lo cual permitió que el presidente tenga un veto sobre el IVA cuando parecía ser que se había excluido. Nos llama mucho la atención porque es un procedimiento parlamentario bastante novedoso. No es claro, no llega con una decisión firme de las bancadas y un texto, digamos, que corresponde y sea coherente con la posición. Claro, es que ahí van los intereses políticos, ¿no? Yo no digo, miren, voy a apoyar la subida del IVA de manera abierta, pero voy a dejarle el camino al presidente para que mediante veto pase, yo quedo elegante y él también. Entonces, claro. Claro, y tiene una clave política. Estamos en un contexto claramente electoral en donde nadie hubiese querido ponerse la camiseta del IVA, por más legítimo que sea en este momento. Por más necesario, lo que diga, ¿no? Pero institucionalmente esto debilita a la Asamblea Nacional, porque hoy le pasa a Noboa y afortunadamente le conviene, digamos, estos recursos, y al gobierno y al país posiblemente, pero luego puede ser otro gobierno, que con este precedente, en donde la legislatura creó impuestos y donde el presidente vetó sobre algo inexistente, lo van a volver a hacer. Y esto es un efecto boomerang, que se puede repetir para otro partido político y puede afectar a otro partido político. Pero finalmente, institucionalmente, el país se debilita porque no hay Estado de Derecho, seguridad jurídica, y esta ley se puede caer en la Corte Constitucional. Se pueden recaudar este año los impuestos, esa plata ya no va a devolver el Estado, pero es una ley que podría traer consecuencias graves en materia institucional y seguridad jurídica en el país. Ahora, Roger, ¿cuál debería ser la preparación que tengan los futuros asambleístas? Porque de aquí vamos a la consulta, al referéndum y nuevamente elecciones. Y lamentablemente en provincias, yo vengo de la provincia de Imbabura, y hay una debilidad en los asambleístas, porque al final pues hay poca capacidad de gestión. Están limitados mucho también a lo que eran antes, que inclusive entregaban obras, recursos,
y hay un código de ética de la Asamblea, pero deberían prepararse, porque ayer hablábamos justamente con el director del observatorio y él señalaba que no es cuestión ni siquiera de títulos, sino de preparación, porque ahora ya hay maestrías, PhDs, en fin, y la calidad de la legislatura no ha mejorado. ¿Cuál debería ser el papel? Porque tú señalabas hace poco que hicieron un evento tan importante y pues creo que de 200 invitados, 20 levantaron la mano de que conocían lo que debería ser como la Biblia para el sacerdote, para cada uno de los periodistas y comunicadores, revisar la información y estar preparados justamente para enfrentar lo que es el día a día en el código parlamentario, que a veces desde las mismas autoridades, los secretarios tienen dificultades y esto ha sido motivo de preocupación, sobre todo de organismos como el de ustedes. Yo creo que cumplir lo mínimo es lo adecuado actualmente, porque ni siquiera se cumple lo mínimo para los legisladores y sus despachos. Y voy a hablar en tres partes: legislación, fiscalización y representación. En materia de legislación, hay buenas prácticas internacionales para co-crear proyectos de ley de calidad. No es lo mismo un legislador que detrás de su escritorio o su asesor redacta el proyecto de ley y lo envía para, digamos, decir ya presenta un proyecto de ley, al legislador que va a la Casa Legislativa, invita a la academia, a la sociedad civil, a los destinatarios de las leyes, a quienes les va a afectar la ley, y construyen el proyecto de ley de forma participativa. Ese proyecto de ley con mayor calidad pasa a una segunda fase de socialización con las distintas bancadas. Quizá las distintas bancadas, en el mejor de los casos, digan estamos de acuerdo, apoyamos, y en vez de presentar un proyecto de ley contrario, presenten algo complementario o se adhieran al proyecto de ley que están presentando. Eso facilita muchísimo las cosas en el Parlamento. Porque la formación política de los partidos no se da, lamentablemente. Siempre unos días antes comienzan a buscar al más popular para que sea candidato, y ahí están las consecuencias. Claro, y ahí tenemos que dar un paso atrás al respecto de la responsabilidad que tienen las organizaciones políticas a la hora de elegir sus candidatos. Desafortunadamente, las organizaciones no tienen tamices institucionales para filtrar a los candidatos. En el Perú es muy distinto. En el Perú, la organización Transparencia Internacional allá ha mostrado que hay varios filtros para elegir candidatos, como por ejemplo ver qué tal le ha ido con el pago de impuestos, si ha pagado impuestos, si ha reportado, qué tal le ha ido con temas de Contraloría General del Estado, violencia de género. Recordemos que es un factor importante actualmente, claro, que hay que revisar, el tema de justicia, el tema de educación, o sea, filtros que permiten de alguna manera garantizar la integridad de los candidatos y que estos pues lleguen al Parlamento ecuatoriano. Hoy en día se quieren elevar los requisitos de los legisladores, es una discusión también interesante, pero digamos, más allá de los requisitos que se pongan, las organizaciones políticas tienen responsabilidad de mejorar los filtros para elegir candidaturas. Muchísimas gracias a nuestro invitado Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.